Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en este día, que va a ser sobre la paciencia, fruto del Espíritu Santo, terminando así el ciclo de catequesis que venimos ofreciendo acerca de los frutos del Espíritu Santo. Comencemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, que sea Él quien nos haga asumir, meditar y discernir nuestra vida a la luz de su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Venimos trabajando los frutos del Espíritu Santo. Ya hemos tenido ocasión en diferentes catequesis que ustedes pueden seguir por medio del canal de YouTube de la Parroquia del Padre Marianito. Hemos hablado de 11 de los 12 frutos: la bondad, la benignidad, la caridad, la castidad, la continencia, la fidelidad, el gozo, la longanimidad, la mansedumbre, la modestia y la paz. Y hoy nos disponemos a desarrollar el tema de la paciencia, usando el mismo esquema que hemos utilizado en las anteriores catequesis, que entender por paciencia una iluminación bíblica que nos ayude a comprender este fruto y con qué modos concretos podemos nosotros vivir propiamente el fruto de la paciencia. ¿Qué entender por paciencia? Viene de una palabra latina, patientia, que significa cualidad del que sufre. Sus componentes léxicos son pati, que es sufrir, nt, que es un sufijo que indica la gente que sufre, más el sufijo ia, que es la cualidad. Por consiguiente, la paciencia consiste en soportar con resignación los infortunios, trabajos, ofensas, etc., pero soportar estas realidades sin lamentarnos. Paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta en silencio situaciones desagradables, pero también esto está ligado con una personalidad madura, educada, humana, de un ser humano que ya que faculta al ser humano la paciencia a estar atento, a saber escuchar, a saber hablar, a ser cuidadoso en cada una de las acciones y decisiones que debe tomar. Se caracteriza también porque quien la posee actúa con tranquilidad, es decir, que por más adversa que resulte una realidad, el paciente no pierde la calma. Eso se relaciona generalmente con el valor, con la madurez, con la perseverancia. Dentro de las figuras más significativas que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura está la figura de Job, que se presenta a menudo como la personificación de la paciencia, y con razón, porque soportó la pérdida de sus posesiones, de sus hijos, de su salud y el apoyo de su esposa, pero él lo tomó con paciencia. En un momento la esposa de Job le dijo: maldice a Dios y muerte por todo lo que te está pasando. Y Job le respondió: mujer, hablas como una estúpida cualquiera. Si aceptamos de Dios el bien, no aceptaremos el mal. Eso lo encontramos en Job, en el capítulo 2, versículos del 9 al 10. Job sabía que Dios tenía el control sobre su situación y sobre su sufrimiento, y tuvo la paciencia de esperar el desarrollo del plan de Dios, y llegó a decir: el que me puede matar, no tengo otra esperanza que defender mi conducta ante su faz. En Job 13:15. Sin embargo, si leemos el texto completo de Job, nos damos cuenta que en la mayoría del texto perdió la paciencia, porque se dejó influenciar por un grupo de amigos. Él tenía 2 grupos de amigos, un grupo de amigos de jóvenes y otro grupo de amigos de ancianos. Los ancianos lo exhortaban a que cayera en cuenta, que reflexionara, que no perdiera la paz. Sin embargo, el grupo de jóvenes lo llevaba a que se irritara, como efectivamente sucedió. Al final del libro, pues Dios mismo interviene en la acción de Job
le hace caer en cuenta de lo que está viviendo y Job se transforma. Aunque Job siempre fue un hombre bueno, que nunca perdió la fe, en ningún momento del texto lo vemos perdiendo la fe o maldiciendo a Dios, sí llega un momento en que la humanidad se le impone y pierde la paz, y al final del texto Job reconoce que al principio a Dios solo lo conocía de oídas, pero gracias a todo lo que había experimentado en el sufrimiento, pues ya lo conoce de una manera muy especial. Vemos entonces que la paciencia tiene como referente clave a Dios mismo, que nos da la salvación. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, leemos: la paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Es propio entonces de la virtud de la paciencia moderar los excesos de tristeza. La paciencia ve con alegría todo aquello que puede causar tristeza. Así, los mártires se regocijaban con la noticia de las persecuciones y a la vista de los suplicios, porque la paciencia es el fruto que nos permite hacer frente precisamente a la tristeza, al desánimo frente a una situación que parece no terminar nunca. Cultivar la paciencia sin Dios, pues puede ser una tarea titánica, pero la presencia del Espíritu en nuestras vidas hace que esa paciencia brote y podamos enfrentarnos a situaciones duraderas, incluso permanentes, con confianza y con calma. Hay un texto muy especial que nos lo presenta Teresa de Ávila, que es precisamente una poesía muy bonita. Me parece importante que la leamos y la reflexionemos porque nos ayuda a comprender este sentido mismo de la paciencia. Santa Teresa dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ama la cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias. Siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Esta poesía del siglo XVI de Teresa de Ávila, pues nos retrata de una manera muy especial la figura del fruto de la paciencia que venimos trabajando, porque la paciencia se reclama en medio de la turbulencia que todos nosotros podemos experimentar en algún momento particular. Teresa advierte: nada te turbe, que nada te espante, es decir, que nada te llene de miedo, porque es que Dios no se muda, Dios no cambia, Dios no se transforma, Dios es el mismo. Y advierte entonces que es la paciencia la que todo lo alcanza. ¿Por qué? Porque viene de Dios mismo, y al que a Dios tiene, nada le va a faltar. Invita a la persona que está experimentando esa turbulencia a ir más allá de su realidad, a elevar su pensamiento para que nada le acongoje. Es a Jesucristo al que se sigue, venga lo que venga, independiente de las circunstancias que nos puedan sobrevenir. Nada nos debe espantar, porque la paciencia que de Dios viene y que nosotros vamos llenando en nuestro interior, pues nos va evitando espantarnos de situaciones que nos van a ir formando. Ella advierte: ¿ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, y eso lo vemos nosotros en la facilidad del mundo actual. El mundo de todas las épocas pues tiene sus particularidades, pero también ha tenido todos sus traumatismos. Nada va a tener esa estabilidad, porque todo pasa. Por malo que sea el gobernante, por tirano que sea el gobernante, también va a pasar. Invita entonces la santa a que aspiremos a lo que dura, es decir, a la promesa de Dios, que es fiel y que por consiguiente la promesa siempre es rica. Aspiren a lo celeste, advierte, aspira a las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, porque Dios no se muda.
porque no hay amor fino sin la paciencia, y reclama la confianza, la fe viva que nos ayude a mantener el alma. Eso lo obtiene el que cree, el que espera, es decir, el que trabaja en la virtud, en la virtud de la fe, en la virtud de la esperanza. Es entonces una invitación que nos hace la Santa a asumir los desamparos o las cruces o las desgracias, pero descubriendo que es Dios nuestro tesoro, que nada nos puede angustiar. El apóstol Santiago, en la carta que escribe en el capítulo 1, versículos del 1 al 11, extraigo solo un pedacito, dice, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento, pero la paciencia ha de ir acompañada de obras perfectas, para que seáis perfectos e íntegros, sin que dejéis nada por hacer. Si alguno de vosotros falta, si alguno de vosotros está a falta de sabiduría y se entiende de paciencia también, que se la pida a Dios, dice el apóstol Santiago. Y Papa Francisco en una de las catequesis nos enseñaba que no es fácil entender lo que es la paciencia, lo que es ser paciente en la vida, lo que significa ser paciente frente a las pruebas. Podemos decir entonces que la paciencia no es un comportamiento de los derrotados. La paciencia cristiana no va por el camino de la derrota, es otra cosa, el Papa lo advierte. Los que piensan que tener paciencia es llevar una vida de derrota se equivoca, y en vez de paciencia lo que tienen es resignación. Y tal vez dicen, en la lotería de la vida me ha tocado esto y lo llevo adelante, pero eso no es paciencia, eso es resignación. Y aquí cita al apóstol Santiago, que acabamos de leer, cuando nos habla de la paciencia. Por eso dice el Papa, la paciencia es también la sabiduría de saber dialogar con el límite. Hay tantos límites en la vida, pero el impaciente no los quiere, los ignora porque no sabe ignorar por los límites, porque los límites o esas situaciones difíciles que todos tenemos que afrontar, pues nos pueden en cierta medida derrotar. Entonces, hasta ahí lo que es la paciencia. Si buscamos los textos bíblicos, pues podríamos tener algunos significativos. Yo les traigo particularmente este de Marcos en el capítulo 4, versículos del 26 al 29, que es una parábola enseñada por nuestro Señor. Y dice, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Eso está en Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 29. Es con una figura muy comprendida para el pueblo que está escuchando a Jesús en ese momento. Pues nosotros, puede que ya ninguno de nosotros haya sido agricultor, pero el que ha tenido que trabajar en la agricultura sabe que todo tiene un proceso dentro del desarrollo normal de una semilla que se siembra y luego advierte sin que él sepa cómo. Incluso en el tiempo moderno, aunque aceleremos procesos gracias a los químicos o a los nutrientes que nosotros le ponemos y a la defensa que podemos dar para las planticas que van creciendo, de herbicidas, de pesticidas, pues también va teniendo todo un desarrollo normal de germinación, de crecimiento, de maduración de la planta y luego de la misma florescencia y luego del fruto que ésta pueda dar hasta el momento en que llega la siega. Fíjense que es una figura que nos muestra la paciencia que ha de tener el que siembra, la paciencia que ha de tener precisamente el campesino en esperar que esa semilla que está sembrando pueda dar frutos. Es la paciencia que debe tener un padre de familia frente a sus hijos, que va educando poco a poco y que van creciendo en estatura, pero también en sabiduría y en gracia, como lo va a decir también la palabra en referencia a Jesús. Y esa paciencia el Señor nos la presenta permanentemente en cosas como el mismo perdón, la paciencia que hemos de tener con los otros. En otro evangelio que está tomado de Mateo, en el capítulo 18, del 21 al 35, leemos: Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta 7 veces. Le dijo Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas,
le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu hermano del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Eso mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. La parábola que el Señor pone es bastante como desproporcionada. Fíjese que la figura que presenta es de 10.000 talentos que debía el primero al Señor y luego de 100 denarios que le debe un acreedor a este al que ya le habían perdonado la deuda. Para que nos hagamos una idea proporcional de lo que esos valores significan, y por eso hablaba de la desproporción, es que el denario es el día, o sea, lo que ganaría un trabajador raso en el día. Por consiguiente, 100 denarios significa el trabajo de 100 días. En cambio, un talento equivale a 1.000 denarios. Y este hombre debía 10.000 talentos. Hagan la multiplicación o la conversión con sus calculadoras y se pueden dar cuenta de la desproporción de lo que el uno debe y de lo que el otro debe. Sin embargo, la actitud de ambos es la misma frente a la persona que les prestó, a la que le debe. Téngame paciencia, que yo se lo voy a pagar. El primero está diciendo palabras vanas, porque fíjense que pagar 10.000 talentos, multipliquen lo que eso equivale, no tendría toda su vida para poderlo hacer, ni siquiera con los bienes que tuviera o si lo vendieran a él. El otro, pagar 100 denarios, seguramente sí lo hubiera podido hacer, si le hubieran hecho una financiación. Pero aquí el tema que retrata el Evangelio es el tema de la paciencia que ha de tener el uno con el otro. Pero solo experimentaría la paciencia aquel que ya la ha recibido de parte de Dios. Por Dios, no te tendría que tener eso. Y de ahí es la misma figura que nosotros, o que Dios tiene para con nosotros. En Lucas, por ejemplo, en el capítulo 17, versículos del 3 al 4, vemos un ejemplo de cómo debería ser nuestra vida diaria. Dice el Señor: miren por ustedes mismos. Si su hermano pecara contra ustedes, repréndalo, y si se arrepiente, perdónelo. Y si 7 veces al día pecara contra usted y 7 veces al día volviera a usted diciéndole me arrepiento, perdónele. Es la figura, ¿por qué? Porque de Dios mismo viene el perdón, que como leíamos ahora en la carta de Pedro, el Señor que es paciente con nosotros. Es la figura que está resaltando nuestro Señor precisamente de la paciencia que Dios tiene con nosotros. ¿Cuántas veces volvemos nosotros al mismo mal andar en el que estábamos? Piensen nomás la figura del Señor con sus apóstoles. ¿Cuántas veces el Señor vuelve a intentar con los apóstoles a que los apóstoles caigan en cuenta de su error? Piensen nomás después de la resurrección, cuando ya Cristo se les ha presentado un par de veces. Una primera vez no estaba Tomás, la segunda vez ya sí estaba Tomás. Jesús se ha presentado a ellos y la tercera vez que se les presenta, ¿qué los encuentra haciendo? Los encuentra pescando otra vez en la noche sin coger ningún pez, perdiendo la noche. Los encuentra en el mismo sitio de donde los había sacado. Y el Señor pacientemente vuelve y les muestra lo que es su gracia, su misericordia, y vuelve y les muestra el camino que los debe conducir a la salvación. Es la paciencia entonces que el Señor reclama, darnos cuenta que todos vamos teniendo un proceso. A veces nos vamos como acelerando y pretendemos que las personas tengan la misma vivencia espiritual que tenemos nosotros, si es que la tenemos, porque no comprenden, porque no han visto, pero cada uno tiene que tomar conciencia de su propia realidad para darse cuenta cuán
lentos hemos sido en acoger lo que Dios nos va diciendo. Y el Señor ha sido paciente con nosotros. Cada vez que volvemos al confesionario, ¿qué es lo que estamos haciendo? Repitiendo un pecado, un pecado, un pecado que se vuelve recurrente y que pacientemente Dios vuelve y nos perdona y nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Es entonces la muestra fehaciente estos textos bíblicos de lo que es la paciencia de Dios para con nosotros y cómo Dios nos está exigiendo esa paciencia precisamente en el reconocimiento del error, del que está equivocado, de nuestro hermano. ¿Cómo podemos entonces ejercitarnos en la paciencia? ¿Cómo podemos trabajar nosotros la paciencia? Porque a veces pareciera que es una de las realidades espirituales, porque ante todo la paciencia es una realidad espiritual, pero como muy escasa. Pareciera que nos da muchísima brega a cada uno de nosotros poder vivir en nuestra vida la paciencia, nos desesperamos con una facilidad única, empezamos el día muy bien, pero rápido, rápido perdemos la paciencia por cualquier cosa. No es sino quizás salir de casa y tener que empezar a manejar el carro para que a los 100 metros ya estemos discutiendo con la moto que se atravesó, con la persona que nos pitó, con el semáforo que nos frenó. En fin, tantas cosas, o en la realidad misma de tener que convivir con otras personas en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, en el interior de nuestra familia, con los compañeros o vecinos que no son cercanos, sí que nos da dificultad. Por eso tendríamos que analizar esta paciencia a partir como de 3 realidades para poder procurar la paciencia espiritual perfecta. La primera realidad nos hace pensar en la paciencia interior con el prójimo. Aquí no se habla de una paciencia exterior o disimulada, como que no, yo estoy muy tranquilo, pero por dentro estoy vuelto un sirirí, o sea, por dentro me estoy desesperando. Eso no es una real paciencia. Aquí es una paciencia real que brota del interior mismo. Por eso les planteo la paciencia interior, que nos ayuda a vencer interiormente aquellas realidades que externamente nos aflige. De ahí que esta paciencia debe ir muy unida a lo que se llama propiamente la caridad fraterna, de saber comprender al otro y de evitar aquellas cosas que me dañan mi relación con el otro. Les menciono solamente 2, la envidia y la murmuración. La envidia porque es un pecado permanente. Incluso nosotros tenemos un adagio popular que dice, la envidia nunca es buena, mata el alma y la envenena. Porque el envidioso nunca logra ser feliz. El envidioso tiene una gran crisis de autoestima. ¿Por qué? Porque el envidioso solo logra ver lo que tiene el otro y porque está viendo lo que el otro tiene y él no tiene. Está cayendo, digámoslo así, como en una descompensación interior, porque está esperando lo que el otro posee. Quiero la familia que el otro tiene, quiero el trabajo que el otro tiene, quiero los bienes que el otro tiene, quiero la manera de relacionarse que el otro tiene. Yo quiero ser acogido como el otro es acogido, yo quiero ser gracioso como el otro es gracioso, yo quiero hacer lo que el otro hace. En fin, la envidia impide entonces que usted mismo vea cuáles son sus habilidades, sus cualidades y por consiguiente siempre se va a sentir en desventaja. Por eso es un atentado directo contra la autoestima de mi realidad, contra lo que yo me debo valorar por estar esperando siempre lo que no tengo. Y la envidia hace que yo vea al otro como mi enemigo. Por consiguiente, el otro tiene lo que yo no tengo, por eso el otro no merece que yo le quiera o que yo lo acoja. Y unido a eso también viene otro pecado gravísimo frente al prójimo, que es precisamente la murmuración. Y esa murmuración también puede ser interna o también puede ser externa. Puede ser interna cuando yo estoy permanentemente en mi interior haciéndome todo un discurso frente a lo que el otro dijo o no dijo, frente a lo que el otro hizo o no hizo, frente a lo que el otro, el modo en que el otro procedió o dejó de proceder. Y voy en mi interior murmurando y envenenándome, porque la murmuración va haciendo eso, me va envenenando el alma en contra del otro. Y de ahí que van apareciendo cosas como el odio o el rencor que yo voy guardando frente al otro. Esa es la murmuración interior. O peor aún, la murmuración exterior, cuando estoy hablando mal del otro. En otras palabras, cuando estoy haciendo chismes que son contrarios a la verdad, cuando pretendo simplemente acabar con la honra del otro, acabar con la buena fama del otro,
acabar con lo que el otro es, acabar con la buena imagen que el otro tiene, y voy murmurando, murmurando. Entonces voy sembrando como una mala semilla frente al otro, y hoy día más, cuando las redes sociales pueden facilitar, tan fácil pueden facilitar el odio, el rencor o la sed de venganza frente a la otra persona. En cambio, cuando logro encontrar, y esa viene siendo la figura, cuando logro encontrar al otro como mi hermano, entonces voy descubriendo que mi hermano también tiene otros procesos, que tiene otra manera de comprender la vida, que tiene otro ritmo frente a lo que tiene que hacer, y de ahí la necesidad de fortalecernos en ese ejercicio de la paciencia con el hermano, de manera que yo pueda soportar amorosamente los defectos del otro, las humillaciones, las contradicciones que nos vengan de parte de los demás, es decir, sobrellevarnos los defectos internos. Es incluso una de las obras de misericordia, soportar con paciencia las molestias del prójimo. De ahí que debemos encomendar a Dios con especial dedicación a aquellas personas que nos resultan más molestas, porque esta paciencia interna para con el prójimo nos cuesta mucho, pero es feliz el que llega a adquirir esta paciencia, porque puede descubrir cuánto ha ganado en tranquilidad, cuánto ha ganado en sanación interior de su alma, porque logra acoger al otro como el otro es, darse cuenta que es su hermano, que tiene su proceso y que en ese proceso Dios también lo va llevando. Entonces, no solamente empleamos la obra de misericordia, de soportar con paciencia las molestias del prójimo, sino también de orar por ese prójimo, de incluso corregirlo si es necesario, pero con una paciencia interior enorme de el papá que tiene que enseñarle al niño cosas tan simples como comer, cómo se sienta a la mesa, cuántas veces hay que repetir, no haga esto, no haga aquello. Paciencia que tiene el papá o la mamá que le está enseñando al hijo a estudiar. ¿Cuántas veces tiene que repetir? O el mismo maestro, ¿cuántas veces tiene que repetir una misma lección? Cuando uno está aprendiendo, por ejemplo, otra lengua, que les aseguro que todos nosotros aquí hemos tenido que estudiar alguna lengua, por Dios, cuánta paciencia, cuánto tiempo, cuántas veces nos repiten un mismo verbo, una misma composición de una frase, y nos vamos llenando de eso. Ahora, eso mismo es lo que tenemos que ver en el otro, y de ahí que el primer elemento de la paciencia espiritual perfecta es el que tiene que ver con la paciencia interior con el prójimo. El segundo elemento para ejercitar la paciencia es, o consiste más bien, en la paciencia con nosotros mismos. Este paso es, digámoslo así, un poquito más alto del primero porque nos cuesta más, ya que cada uno de nosotros tiene muchas luchas interiores, hay muchas luchas dentro de nosotros mismos, y estas luchas no concluyen sino hasta la muerte. Más el alma que se entrega de corazón al Señor, el Señor la llena de gracia, porque se logra descubrir cómo hay una serie de elementos que tenemos que estar trabajando, y nosotros no nos podemos desesperar frente a aquellas caídas humanas, frente a aquellas tragedias que son parte de nuestra realidad. El mismo San Pablo lo experimenta: maldito de mí que hago el mal que aborrezco y no el bien que amo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas imperfecciones, porque tenemos muchas distracciones, porque a veces nos cuesta primero reconocer cuáles son aquellas cosas en las que no estamos obrando conforme al bien, conforme al querer de Dios, sino que se nos van las luces. ¿Cuántas veces hemos luchado con cosas? Piense, por ejemplo, con cosas exteriores. ¿Cuántas veces empezamos una dieta y rápido, rápido esa dieta cae? ¿O cuántas veces empezamos un ejercicio físico? Me voy a dedicar a correr, o me voy a dedicar a montar en bicicleta, o me voy a dedicar a hacer un trabajo de gimnasio, voy a hacer estiramiento todos los días, y rápido, rápido cae. También cómo nos hemos desesperado a veces ante nuestra propia impotencia por hacer un trabajo. Piense cada uno a veces en el colegio cuáles eran aquellas cosas que más dificultades le daba y las tenía que hacer. Piense, por ejemplo, desarrollar un problema matemático de trigonometría, o tener que hacer unos compuestos químicos en la clase de química, o tener que hacer una redacción en la clase de español, o tener que aprenderse un cuestionario en la clase de biología, o tener que hacer un experimento físico que al final eso ni daba,
o tener que coger un escrito, hacer un mapa conceptual, en fin, tantas cosas que nos desesperaban y había el tutor, la persona que nos ayudaba a estudiar, sea papá, sea mamá, y ese yo, una persona que ve en la vida que nos insistía, paciencia, vamos a volver a empezar. Organicemos esto, organízate por este lado, organiza la otra cosa. Pero esa paciencia es como la lucha con uno mismo, que está haciendo el mal que aborrece, que está haciendo lo que no quiere hacer. Y de ahí que en la medida en que va ganando, en primer lugar, en humildad, para reconocer que no es capaz o que se ha equivocado, pero también en reconocer que está llamado a confiar en sus propios instintos. A todos nos han tenido que ayudar diciéndonos, valórese, usted sí es capaz, usted lo puede hacer, siga luchando, siga bregando, aprenda también de sus imperfecciones para que pueda tener lo que se va a llamar el dominio de sí mismo en su propia realidad. Entonces, en la medida en que se van alcanzando como estas metas, pues vamos descubriendo que sí era posible. De ahí que cuando tenemos un logro, por ejemplo, cuando terminamos algún estudio y nos graduamos o nos dan un diploma, como que decimos, vea que sí es posible, o el competidor cuando gana un trofeo. Entonces, pero eso ha sido fruto propiamente de la paciencia interior. Nada se logra de modo precipitado. Volvamos a la parábola que el Señor nos ponía ahora de la semilla. Por más que usted quiera acelerar el proceso de la semilla tiene su tiempo. Si usted da una oruga que se va a convertir en mariposa, entonces por ayudarle lo que coge es una tijera y corta esa oruga, esa mariposa nunca saca alas y nunca puede volar. O sea, todo va a tener propiamente su tiempo. Y aquí entonces se trata de la paciencia con uno mismo, de reconocer sus imperfecciones, de reconocer sus caídas, sus debilidades, pero al mismo tiempo de poder crecer en humildad y en confianza para poder salir adelante. Y el tercer grado, digámoslo así, de esta paciencia espiritual perfecta consiste en la paciencia para con Dios. Y ese podría ser como el último paso de la perfección de este fruto que estamos estudiando. La paciencia para con Dios. Este es el permitir que Dios nos vaya labrando el alma como le place, como le gusta. Y aunque Él lo dispone todo y todo está sujeto a Dios, sin embargo, de una manera muy especial, obra en cada uno de nosotros, particularmente en quien quiere directamente purificarse de estas cosas que no le funcionan. Y ahí encontramos nosotros la realidad de los santos que han sabido propiamente esperar. Vivimos hoy día en una sociedad del inmediatismo. Quizás el Internet nos ha hecho eso, de que tenemos que hundir una tecla y inmediatamente las cosas aparecen y ya si el computador se está demorando 5 segundos o 6, ya estamos desesperados porque el internet no funciona, porque el computador ya es muy poco acelerado y en cambio la sociedad nos ha ido metiendo como en unos niveles tan altos, fíjese que a veces hasta en las mismas realidades sociales pretendemos que los niños ya sean gente grande y ponemos a los preadolescentes o a los adolescentes a resolver situaciones de la gente adulta y por eso nos equivocamos. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo esa paciencia de los procesos normales y más en lo que Dios va haciendo con nosotros. Fíjese que la paciencia que viene de Dios es la que va permitiendo que Dios nos vaya moldeando, como va a decir el profeta, como la arcilla en manos del alfarero. ¿Cuánto nos va haciendo Dios en nuestra propia realidad cuando vamos propiamente confiando con Dios? A veces pretendemos que lo que le pedimos a Dios no le queda más remedio que hacer nuestra santa voluntad y por el contrario somos nosotros los que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Darnos cuenta que Dios va gastándose su tiempo y nos va llevando a descubrir la realidad. Piense, por ejemplo, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida, ese era un tramo que perfectamente hubiera podido recorrer el pueblo de Israel en menos de 3 meses. Sin embargo, 40 años deambularon por el desierto para ir tomando conciencia de que era el pueblo elegido por Dios y que en ese devenir de su propia historia Dios se iba fortaleciendo también más bien el pueblo elegido, el pueblo liberado de Egipto. Es entonces un tratar de descubrir que Dios tiene sus tiempos y sus tiempos son perfectos. De ahí que nos invite a orar con insistencia y con persistencia.
Pone el ejemplo de una viuda que se acerca donde un juez injusto y brega que la atiendan, y brega que la atiendan, y brega que la atiendan, el juez injusto no la atiende, al final dice, pues aunque ni temo a Dios ni temo a los hombres, pero para que esta señora me deje de molestar, la voy a atender. La paciencia de la viuda logra precisamente obtener el favor de este hombre injusto. Esa figura nos la pone el Señor en una parábola del Evangelio para ayudarnos a comprender de qué manera tenemos nosotros también que experimentar esta paciencia frente a las cosas de la fe, frente a las cosas que vienen de Dios. En conclusión, la paciencia va a requerir que nosotros vivamos a profundidad las virtudes teologales, es decir, la fe, la esperanza, la caridad. Porque en la fe se genera la confianza que debemos tener en Dios. Porque en la esperanza sabemos que no esperamos en balde, sino que la esperanza es lo que es constitutivo de nuestra vida cristiana. Pues como dice San Pablo, es que en esperanza fuimos salvados. Y el amor, porque es la misericordia de Dios, que en primer lugar nos invade a nosotros y también nos ayuda a nosotros a ser misericordiosos con los demás. Como pueden ver entonces, como conclusión, no solo de este fruto del Espíritu que es la paciencia, sino también de los otros 11 frutos que ya tuvimos ocasión de reflexionar. Estos frutos son realidades que el Espíritu de Dios va suscitando dentro de nosotros. No se trata como de habilidades o psicológicas o físicas que nosotros podamos tener para vanagloriarnos de ellas, sino que son acciones en las que el Espíritu Santo coopera de modo maravilloso en nuestra realidad. Todos estamos llamados a dar frutos, y ahí que la Sagrada Escritura menciona, es que por sus frutos los conocerán. No se puede hablar de un creyente en Cristo que no dé fruto y fruto del mejor, pero para eso tiene que poner su mente, su corazón, su capacidad física, pero también su apertura a la gracia del Espíritu. Por eso llaman frutos del Espíritu, porque es el Espíritu el que los suscita en nosotros y es el Espíritu el que nos va ayudando a nosotros a que esos frutos se desarrollen y sean frutos de los mejores. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.